Hola, buenos días, José Ángel, ¿qué tal? Buenos días, Virgo. Bien, aquí A ver, estamos. cuéntanos cómo es tu aprovechamiento de pastos en la ganadería. Pues ya puedes ver, aquí estamos en Javier Regay. Este paraje concretamente se llama La Mata. Esto es un ryegrass. Y aquí principalmente pues yo las manejo por los campos. Voy poniendo ryegrass, alfalfa, para ir combinando un poco. Y con cercados fijos y cercados eléctricos, y ese Y es lo el manejo cultivas para ellas. para ellas, sí. Hombre, si queda algo, pues se puede ensilar o se puede retirar heno, pero vamos, la mayor parte lo aprovechan aquí. ¿Y siempre estás en Javier Regay? No, no, porque en verano subo a puerto, subo con dos ganaderos de aquí, de hecho, que subimos a un puerto que tenemos arrendado en Ansó, y allí están de fin de junio, yo la suelo tener hasta mitad de septiembre por ahí. ¿Qué ventajas te supone subir a puerto? Pues hombre, la principal ventaja es que te quitas ganado de aquí, con lo cual reduces trabajo y te puedes dedicar más pues a las labores del campo o a las ovejas que tienes aquí criando. Muy bien. Y ahora has recibido el premio a la biodiversidad. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que me ha sorprendido, pero por otro lado me hace ilusión de que pues te reconozcan que estás haciendo algo bien por el medio ambiente y por eso. Perfecto. Además, tú produces ternasco de Aragón. Sí, estoy en la denominación de origen del Ternasco de Aragón, porque como podéis ver las ovejas son rasas y dentro de la cooperativa pues comercializamos Ternasco de Aragón. Perfecto. Pues muchas gracias, José Ángel. Venga, gracias.